Gloria al Señor Jesucristo. Bendito es el Dios Todopoderoso, el alto y sublime Dios que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo, que habita en la altura y la santidad. Este es nuestro Dios, el Dios en cuya presencia estoy, a quien le servimos con toda el alma y el corazón. Y en cualquier tiempo, a diferencia del que sea, hemos de mantenernos firmes como hasta ahora, sirviéndole a nuestro Dios con la visión de seguir adelante hacia la meta del supremo llamamiento, como dijo el apóstol Pablo, y quien asimismo así se había propuesto. Muchas bendiciones para todos mis hermanos allí en sus hogares, para todas las familias. Que Dios los bendiga, mis hermanos. La presencia de Dios no falte con ustedes. Aleluya. Alabanzas a Jesús. Hoy vamos a adentrarnos, vamos a internarnos en la palabra de Dios, en uno de los temas que me llama mucho la atención, porque se relaciona mucho con la iglesia, con el creyente, con el cristiano. Con Cristo estoy fijo, sin moverme en el Calvario. Es la primera parte, porque es un tema tan rico, tan especial, que creo que no sea conveniente pasar de largo. Hay que detenernos aquí. ¿Y por qué no decirlo? Donde ya venimos detenidos hay un poco de tiempo aquí, los últimos tiempos allí fijos. Vemos entonces, dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 22, verso 20 al 24. Voy a partir de una metáfora para llegar y visualizar esa plenitud al máximo hasta donde podamos entender, alcanzar a visualizar en el Señor. Y será que en aquel día llamaré a mi siervo Eliacim, hijo de Hilcías, y vistérelo de tus vestiduras, y le fortaleceré con tu talabarte, y entregaré en su mano toda potestad. Y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará, cerrará, y nadie abrirá. Hincárelo como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Y colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde los vasos de beber hasta todos los instrumentos de música. Alabanzas a Jesús. Vemos entonces dentro de nuestro tema, y tomo esta frase en el abstracto: lo sujetaré como un clavo, estableceré el poder en sus manos, ya que un clavo se fija en las paredes fuertes a la madera maciza de una casa. Alabanzas a Jesús. La figura de Eliacim ben Hilkiah, Segundo de Reyes capítulo 18 versos 17 al 18, dice la Sagrada Escritura: llamaron luego al rey y salieron a ellos Eliacim hijo de Hilcías, que era mayordomo, y Semna escriba, y Joab hijo de Asaf canciller. Entonces Eliacim hijo de Hilcías, que era mayordomo, y Semna el escriba, y Joab hijo de Asaf canciller, vinieron a Ezequías, rotos sus vestidos, y
recitáronle las palabras de Rabsacés. El nombramiento de Eliacim como una designación común para David entre los reyes de Judá siempre se refería a un individuo que es fiel a Dios y cumple fielmente sus deberes, y no crea una distinción entre Eliakim y Sebna. Zorobabel también se nombra en la conclusión del oráculo de Ageo. Además, con su investidura, Eliakim debe servir como un padre para los habitantes de Jerusalén y Judá. Entonces, la función de Eliakim y en sus aspectos es la persona que ahora llevará a cabo el servicio más importante de la tierra. Otros aspectos de las responsabilidades que asumirá Eliakim radica en la colocación de las llaves del palacio de David sobre sus hombros. Los poseedores de las llaves del palacio reflejan una gran responsabilidad por el tamaño de las llaves antiguas. La vestimenta de Eliakim en las vestiduras de Sebna, porque es importante que tengamos en cuenta esto, porque es que muchas veces nosotros no dimensionamos, por ejemplo, que somos nosotros con los vestidos de Cristo, con el vestido, la camisa de Cristo, pero queremos vivir nosotros sin esa camisa, sin Él. Pero tenemos que llevar a Cristo en nuestra vida. Como dice un dicho, ponerme en la ropa ajena. Eliakim tenía que ser una persona renovada completamente en el reino. Y aunque estaba sucediendo a Sebna, no podía imitarlo porque él fue quitado por la maldad que había en él. Estas vestimentas no solo otorgan a Eliakim la responsabilidad del palacio real, del pabellón de Sión, como muchos han señalado, sino que dotan completamente de su identidad, como la de su precededor, de aspectos de un sacerdote en ciernes. La inversión de Eliakim con la túnica de Sebna, esto alude a su posición principal en la corte real, con las llaves de la casa de David sobre su hombro, con la responsabilidad exclusiva de abrir y cerrar. Su función estaba relacionada con la protección del complejo del templo que estaba adyacente al real. En Ezequiel 44, versos 1 al 3 dice: y tórname hacia la puerta de afuera del santuario, la cual mira hacia el oriente, y estaba cerrada. Y díjome Jehová: esta puerta ha de estar cerrada, no se abrirá, ni entrará por ella hombre, porque Jehová Dios de Israel entró por ella. Estará por tanto cerrada. Para el príncipe, él se sentará en ella para comer pan delante de Jehová. Por el camino de la entrada de la puerta ha de entrar, y por el camino de ella ha de salir. Después de encarnar la responsabilidad de Eliakim en el hecho de que él será el único titular de la clave del palacio real, Isaías lo compara con un alfiler en un lugar fiel. Capítulo 22, verso 23, dice: e hincárelo como el clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Un creyente fiel es como clavo en un lugar firme. Cuando un siervo es fiel y hace las cosas correctamente, es como un alfiler en un trono de gloria, y todo el honor de su Señor se puede colgar de él. El adorno necesario tiene correcto funcionamiento en la casa de Dios. Entonces, el testimonio de la importancia de las llaves.
Los conocimientos maestros de la cerradura provienen del examen del control de acceso a los antiguos palacios asirios. En estos palacios, la barra de bloqueo se mantenía firmemente en su lugar con 3 pasadores de pernos, como el Calvario. La designación de Eliaquín como un alfiler en un lugar de residencia junto con sus vestimentas sacerdotal sugiere que, además de controlar el acceso al complejo real, otro aspecto de su papel era proteger la santidad de los lugares sagrados. En efecto, el trabajo de Eliaquín es la preservación del estado del palacio, el templo y Jerusalén. ¡Qué responsabilidad tan grande tenía este hombre! Así como una cerradura tiene un solo pasador, solo una persona puede acceder a la oficina de segundo al rey, y lo implica al aspecto importante de sustituto designado por Eliaquín. La realización futura de este oráculo tendrá lugar cuando se encuentra un sustituto para Semna. Su reemplazo designado es Eliaquín. Y lo sujetaré como una clavija en un lugar seguro. Y él será un trono de honor para la casa de su padre. Y colgarán sobre él toda la gloria de la casa de su padre, la descendencia y el problema, todos los recipientes de pequeña cantidad, desde los recipientes de copas hasta todos los recipientes de agones. Alabanzas a Jesús. Por eso es que en la iglesia tenemos ese testimonio para su nombre. De Jesús sea la gloria. Como cuando llegamos acá, Dios nos ha convertido en instrumentos para su gloria. Es decir, un pasador en el que se puede colgar todo, desde recipientes pequeños hasta tarros pesados. Alabanzas a Jesús. En ese día, el primer alfiler, Semna, se moverá, se cortará y caerá, y el peso que soporta se destruirá, para ser reemplazado por un alfiler de diferente y más fuerte. Ese es Eliaquín. Eliaquín se convertirá en un trono de honor, una combinación que también se usa para connotar el lugar geométrico del templo. Jeremías capítulo 17, verso 12. Trono de gloria, excelso desde el principio. Es el lugar de santuario de nuestro Dios. La expectativa de liderazgo en Ageo y Zacarías es que corregirá las iniquidades del pasado y se abstendrá de repetirlas. Alabanzas a Jesús. Y lo sujetaré como una clavija en un lugar seguro. Y él será un trono de honor para la casa de su padre. ¡Aleluya! Isaías 22:23, e hincárelo como clavo en lugar firme. Entonces, el clavo, la clavija, un alfiler o una espiga. En antaño y en los países orientales, como la forma de vida, las casas eran mucho más simples que las nuestras en la actualidad. Entonces, eran conveniente e incluso necesario para ellos los clavos o clavijas grandes sobre los cuales colgaban varios muebles y utensilios de uso común y otros. No clavaban con un martillo los clavos que se colocaban en las paredes orientales. Las paredes son denominadas así, fuertes y duras, de ladrillo sólido, macizo, o si son de arcilla demasiado moldeadas, pero los arreglaban en los ladrillos mientras construían. Son clavos grandes, con cabezas cuadradas como dados, bien hechos, en hierro forjado. Por lo general los colgaban en las ventanas y puertas para colgar
Y poder agregar que también se colocaron en otros lugares para colgar otras cosas de diversos tipos, como en el campo donde cuelgan los avíos. En antaño, cada casa estaba amueblada con una gran cantidad de estas clavijas o clavos. No fueron empujados hacia las paredes después de la construcción de la casa, sino que fueron trabajados, eran parte de la casa, mientras las paredes estaban siendo construidas. Isaías 22:23, e hincárelo como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Entonces Jehová compara a Jerusalén con madera basta en esos tiempos. Hermano, con madera basta. Ezequiel 15:3 dice, ¿tomarán de él madera para hacer alguna cosa? ¿Tomarán de él una estaca para colgar de ella algún vaso? Oiga, en un palo vasto no se podía poner un clavo para colgar porque se cae. Usted en su casa sabe que hay partes donde usted no puede clavar y poner allí y fijar para colgar porque no todo va a resistir igual. Como está tu vida frente a Dios. ¿Cómo estás? ¿Será que eres verdaderamente un clavo en el que Dios puede colgar muchas cosas? La palabra utilizada aquí para un clavo de este tipo es la misma por la que expresan ese instrumento. La estaca o el gran alfiler de hierro con el que sujetan al suelo los cordones de las tiendas. Vemos, por ejemplo, para nuestro tiempo los circos, que allá van unos lazos fuertes, manilas, que son clavados al piso para sostener la carpa y templarla, tensionar. Vemos por lo tanto que estas uñas eran de uso necesario y común y de no poca importancia en todas las casas. Aunque es conspicua y muy expuesta a la observación en las Sagradas Escrituras, si no nos parecen mezquinos e insignificantes, es porque no estamos familiarizados con las cosas en sí y no tenemos nombre para expresarla, sino por lo que nos transmite una idea baja y sin importancia. Sí, por ejemplo, allí en el Calvario, de todo hablamos menos de los clavos. Sin embargo, esto nos habla de la gracia que ha sido mostrada por el Señor Jesucristo. En Esdras capítulo 9, verso 8 dice, y ahora como por un breve momento fue la misericordia de Jehová nuestro Dios para hacer que nos quedase un resto libre y para darnos estaca en el lugar de su santuario, a fin de alumbrar nuestros ojos, nuestro entendimiento y darnos una poca de vida en nuestra servidumbre. Es decir, el margen de la figura bíblica definió una morada constante y segura. Alabanzas a Jesús. En el libro hay un libro de los antiguos de la Biblia de Jerusalén, el Eclesiástico. Allí en el capítulo 14, verso 24 dice, el que se aloje cerca de su casa también sujetará un alfiler en sus paredes. Entonces la dignidad y propiedad de la metáfora se desprende del uso que el profeta Zacarías hizo de ella. De él será la piedra angular, de él el clavo, de él el arco de batalla, de él todos los gobernantes juntos. Dice el texto Zacarías 10:4. De él saldrá el ángulo, de él la clavija, de él el arco de la guerra, de él también todo apremiador. Significando el pilar o poste que se encuentra en el medio y sostiene la carpa en la que se fijan tales clavijas para colgar sus brazos, etc. Un trono de gloria,
un asiento glorioso. Es decir, la casa de su padre y toda su familia se sentarán gloriosamente, florecerán en honor y prosperidad y dependerán de él y será apoyado por él. Hermano cristiano, cuando usted está en Cristo y es ese clavo fijo, muchos se van a beneficiar con la firmeza tuya, aleluya. Isaías 22:24, y colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos y todos los vasos menores, desde los vasos de beber hasta todos los instrumentos de música. Alabanzas a Jesús. En respuesta a la mente general del mundo. Y hago esta aclaración que es muy importante. ¿Quién a lo largo de la historia de los siglos ha ejercido un control tan firme sobre la humanidad como lo ha hecho Cristo? Es cierto que Buda, Zoroastro, Confucio, Mahoma han tenido y aún tienen un firme control sobre millones de personas, pero no están tan fijos, firmes y sujetos como lo está Cristo y como lo hace con nosotros. El Salmo 18, verso 2 dice: Jehová, roca mía y castillo mío, mi Dios, mi libertador, Dios mío, fuerte mío, en él confiaré, escudo mío, el cuerno de mi salud, mi refugio, aleluya. Alabanzas a Jesús. El clavo está puesto tan fijo que extraerlo sería romper el mundo en pedazos. ¿A qué me refiero? Me refiero este clavo, Jesucristo, el Cristo de gloria sobre esta tierra. Quitar a Cristo de esta humanidad, sacarlo de entre esta humanidad, sería destruir el mundo entero con todo lo que hay en él. Alabanzas a Jesús. En respuesta entonces a la mente de los discípulos, su control aquí es mucho más firme que su control sobre la mente general. Se adentra en la humanidad, se apodera de todo el alma y la hace cautiva. Y para cambiar la figura, él golpea sus raíces en cada facultad del alma. Se convierte para el espíritu humano, en este caso, lo que la savia es para el árbol. Debes romper el alma en pedazos, es más, debes aniquilarla antes de poder extraer este clavo. O sea que no sale. No hay forma de sacarlo. Cristo se clavó en toda esta humanidad y es el clavo más firme y más seguro. Y sacarlo había que destruir todo esto primero. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos a tomar las lecciones sobre nuestro tema. Primera lección. Vamos a tomar la del clavo. Alabanzas a Jesús. El conocimiento del clavo. El alfiler habla de que las pequeñas cosas pueden ser muy importantes. Lo que crees insignificante puede ser de suma importancia en tu vida. Cantares capítulo 2, verso 15 dice: Cazadme las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, pues que nuestras viñas están en cierne. Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. El que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. David se preparó para la construcción del templo. Preparó hierro en abundancia para los clavos de las puertas. Aleluya. Por lo tanto,
Toda preparación para el entrenamiento, la educación, la formación del carácter es una especie de hierro sagrado en adelante diseñado para ser un clavo para el lugar seguro. Para eso educamos, para eso formamos, para afirmarlos. Ahora, si le preguntamos a Esdras en el capítulo 9, verso 8 dice: y ahora, como por un breve momento fue la misericordia de Jehová nuestro Dios para hacer que nos quedase un resto libre y para darnos estaca en el lugar del santuario, a fin de alumbrar nuestros ojos, nuestro Dios, y darnos una poca de vida en nuestra servidumbre, en nuestro servicio. Esdras incluso hace de esto una cuestión de oración, que Dios le daría un clavo en lugar santo, es decir, que Él y su poder tengan un lugar de seguridad, por significativo que sea. Porque un clavo pequeño habla de seguridad, pues sirve para sujetar las cosas. Hay un viejo proverbio que dice: por falta de un clavo se perdió el zapato. Por falta de un zapato se perdió el caballo. Por falta de un caballo se perdió el jinete. Entonces, en nuestra segunda lección, el lugar seguro, de lo que aprendes, que incluso las cosas buenas en sí mismas deben estar en un buen lugar, para que puedan ser de algún bien. Por ejemplo, primero, las buenas palabras, para que puedan hacer el bien, necesitan buenos recuerdos. Y la buena memoria es el lugar más seguro para guardar esos recuerdos. Segundo, un buen ejemplo en una vida fructífera es un clavo en un lugar seguro. Tercero, la fe fija en un buen objeto es un clavo en un lugar seguro. La fe no siempre es buena. La gente puede creer mentiras. Si miras a Cristo y confías en Él, habrá un clavo en un lugar seguro. Así será tu vida. El Salmo 93, verso 5 dice: tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Tercera lección, la fijación. Para la fijación, un clavo necesita guía. Necesitarás fuerza, ayuda y guía de Dios. Por eso Isaías 41:10 dice: no temas, que yo soy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En segundo lugar tenemos ese abrochado. El abrochado, cuando se habla de abrochado, en lo que vemos hoy, por ejemplo, la gente que pone cadenas tiene que abrocharlas. Nos referimos a ese abrochado. Algunas cosas, una vez arregladas, se arreglan para siempre. Esto se aplica a los mandamientos de Dios. Por eso en Proverbios dice el 6:21: átalos siempre en tu cuello. Lo que se ponía en el cuello había que abrocharlo. Dice: enlázalos a tu cuello. Entonces, átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. O sea, abrochar. Hay que cuidar mucho de abrochar los mandamientos en nuestra vida. El hábito arregla a un hombre como un clavo en un lugar seguro. El hábito arregla sus formas de pensamiento y vida para que parezca inamovible. Entonces, por cada vez que repetimos algo incorrecto, se conduce más y más en nuestra vida. Entonces, tenemos que evitar mucho hacer cosas incorrectas, porque nuestra vida cada vez se va a ver más conducida por eso. Hay que buscar hacer las cosas más correctas, que nuestros hábitos sean las cosas buenas, no las malas, porque un mal hábito entonces afea la vida de un creyente.
Asegúrese de que al valorar su felicidad por el tiempo y la eternidad, que si esté sujeto como un clavo en un lugar seguro, creo que será un buen lugar. Tercero, en un buen lugar, abrochado. Entonces hay que abrochar, pero en un buen lugar. Sé firme, inamovible. Actúa de tal manera que las personas malas nunca tengan la esperanza de sacarte de su lado o de sacarte de tu lugar seguro. En Hechos capítulo 14, verso 8 al 10 dice, y un hombre de Listra impotente de los pies estaba sentado cojo. Dice, y era desde el vientre de su madre que era cojo y jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, como puso los ojos en él y vio que tenía fe para ser sano, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y saltando, anduvo. Alabanzas a Jesús. Fijo, seguro, como ese clavo, la uña en un lugar seguro. La promesa con respecto a Eliaquín equivale a esto. Lo construiré en mi templo espiritual para que se ponga, sí, y que Dios Todopoderoso diga y piense que eso piensa Dios de él, para que él mismo pueda estar firme, fijado en él, y que otros también puedan depender de él de manera segura como él mismo lo está. Tenemos en esta similitud una lección instructiva, tanto de nuestro deber como de nuestra felicidad. Entonces, primero, Eliaquín era un tipo de Cristo, el Dios viviente. Cristo, el Dios viviente. Eliaquín era una figura del servidor del Dios viviente. La altivez y principio de la figura de Semna dio lugar a otro hombre en el que ningún interés egoísta podría influir. La aparición del Mesías que gobernaría al mundo con justicia. Segundo, Eliaquín era un tipo de Cristo en la autoridad que se le encargó. Como el sucesor del infiel Semna, fue honrado al tener la llave de la casa de David puesta sobre su hombro, en señal de la autoridad ilimitada que de allí en adelante ejercería. Así fue el Señor Jesús, a quien se le confió todo poder, como dice en Mateo 28:18, y llegando Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y Apocalipsis 3:7 escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, estas cosas dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Aleluya. Tercero, entonces, Eliaquín era un tipo de Cristo en los beneficios y bendiciones aseguradas por su regla justa. Eliaquín era un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá, pero los beneficios de la administración más sabia del hombre son pocos e insignificantes en comparación con los que el glorioso Rey de Gloria asegura a sus seguidores. Un reinado con principio de paz, principado de paz. Gloria a Dios. Efesios 2:14 al 16. La paz de San Juan 10 dice, la paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y entonces sigue allí, porque Él es nuestra paz. Dice Pablo, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, dirimiendo en su carne las enemistades y la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismo de los dos un nuevo hombre, haciendo la paz.
y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y Hebreos 7, 1 y 2. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham, que volvió de la derrota de los reyes, dice, lo bendijo. Al cual asimismo dio Abraham los diezmos de todo. Primeramente, él es interpretado rey de justicia y luego también rey de Salem, que es rey de paz. Entonces, Eliaquín era un tipo de Cristo, del Dios viviente. Eliaquín era una figura del servidor de ese Dios viviente. Por eso en Melquisedec, el Dios viviente, y está Abraham, el servidor del Dios viviente. Un ejemplo de la justicia del Dios de paz en el servidor viviente. Entonces, al que sirve a ese Dios que tiene vida en sí, en abundancia, la vida de Daniel la voy a tomar como un ejemplo de ese servidor al Dios viviente, como un clavo en un lugar fijo y seguro. Es como ese clavo firme. Daniel fue guardado de los leones. En el libro de Daniel capítulo 6 versos 21 y 22 dice: entonces habló Daniel con el rey: oh rey, para siempre vive. El Dios mío envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran mal, porque delante de él se halló en mi justicia, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho lo que no debiese. Entonces, los antecedentes de la entrega de Daniel. Primero, la pena de la grandeza es la envidia de sus inferiores. Pero la intensa luz de su carácter era demasiado fuerte para los hombres cuya conducta él condenó y que, por lo tanto, se hicieron dolorosamente conscientes por sus propias deficiencias. Segundo, la envidia buscará una oportunidad de una falsa acusación. La envidia de los gobernantes judíos era el fundamento de sus falsas acusaciones contra ellos y los gobernantes de Babilonia. La pena de la grandeza moral puede ser condenada por la grandeza legal que usa allí. La ley de una nación puede ser una ley muy fuerte debido a su gran antigüedad, a pesar de que puede ser una ley malvada también. Los que se apoyan en ella solo por antigüedad, aún me refiero al mismo derecho que dice que lo que es más antiguo en el tiempo tiene más fuerza en el derecho, puede verse bajo la pena de una ley mucho más poderosa y mucho más antigua, la ley de la rectitud moral, una ley más antigua que la misma creación del hombre. O sea que no hay ley humana que supere a esa. Entonces, ese milagro mismo que opera Dios, los leones no actuaban de acuerdo con los instintos de su naturaleza. Algunas veces la desobediencia al hombre es la virtud más alta a la vista de Dios. Cuando las leyes del hombre se oponen a las de Dios, romperlas es justicia. Estamos en el camino de la obediencia a Dios, a pesar de que la obediencia conduzca a la muerte en este mundo. Entonces, la preservación de Daniel de los leones fue guardado por ser como un clavo fijo en un lugar firme en su confianza inquebrantable en su Dios, el celo en su servicio y por su honor, por la intrepidez en el peligro, por el desprecio virtuoso de todo poder humano, venciendo el miedo a sus amenazas cuando se emplea contra Dios. El profeta Daniel es justamente un clavo muy visible en la historia de las Sagradas Escrituras. Ningún personaje en las Sagradas Escrituras, alabanzas a Jesús, ninguno de ellos tuvo estos privilegios tan grandes como logró Daniel y alcanzó esos lugares de honor por esa fidelidad a Dios. Aleluya. La conducta por la que Daniel fue entregado en el den de los leones. Primero,
Entonces, los que buscaban el mal de Daniel por envidia, lograron obtener el consentimiento del rey para un decreto malvado, obligando a todos los hombres a abstenerse de adorar a cualquier dios durante 30 días. Pero el profeta, sabiendo que cuando se descubre que las leyes humanas chocan con los mandamientos divinos, es correcto obedecer a Dios en lugar que a los hombres, continuó, independientemente de las consecuencias, orando a Dios 3 veces al día, como lo había hecho hasta ahora. Esa oración de Daniel tampoco era un programa de oración, él siempre era su devoción de vida continua. En el cumplimiento de su deber con Dios no tenía motivo real de estar abatido. Dios lo sabía y estaba con él. Por lo tanto, habiendo cumplido fielmente su deber, se somete a la voluntad de sus enemigos, se compromete con aquel que juzga con rectitud y con calma y firmeza, dejó el evento en sus manos. Segundo, el hecho extraordinario por el que Daniel fue llevado del den de los leones. Con esta señal de preservación de la vida de Daniel entre los leones, Dios mostró de inmediato su poder sobre las criaturas del bosque que había creado. Si Dios creó los animales, ¿cómo te van a hacer daño? Él los creó y si tú agradas a Dios, Dios te defiende de ellos. Y su cuidado sobre sus siervos cuando los llama a sufrir por su causa, Dios los cuida. Bajo la protección del Todopoderoso, Daniel estaba tan seguro en la guarida de los leones como lo habría estado en el palacio y bajo la protección de Daríos. O sea, Daniel sabía que esos leones antes lo iban a cuidar. Este Dios es nuestro Dios por los siglos de los siglos, aleluya. Él aún honrará y preservará a los que lo honran. Aún nos puede aún soportar y apoyar. Y aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Primer libro de Samuel 2:30 dice: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me tuvieren en poco serán tenidos por viles. Entonces, el tercero, la razón asignada para la interposición milagrosa de Dios a favor de Daniel. Alabanzas a Jesús, porque permanecía confiando en su Dios, firme, como un clavo fijo en el lugar seguro. Es un clavo fijo en el honor que Dios pone, donde está fijada la fe. Atrajo la consideración divina y tenía asegurada la aprobación de Dios. Primero, la importancia de todas las circunstancias de estar fijos, firmes en el camino del deber para con nuestro Dios. Los deberes son nuestros, los eventos son de Dios. O sea, Dios es el del evento, nosotros cumplámosle a Él. Un deber común de los cristianos es descansar tranquilamente bajo la aflicción, en paciente sumisión a la voluntad de Dios. Segundo, la importancia de una confianza constante en Dios, especialmente en el gran evento de la muerte, que es la última prueba del cristiano. Tercero, esta es una base de consuelo a todos los cristianos fieles en medio de cualquier aflicción. Daniel, sacado de la guarida. Su caso al principio parecía muy difícil para la carne y la sangre de verdad, humanamente. Pues era lo que inmediatamente estos animales se podían comer, la carne y la sangre. Pero vemos el fin del Señor. Todo estaba tan descartado que Daniel no tenía motivo para arrepentirse de su conducta o lamentarse por el resultado.
cuando condujo a la solidez de Daniel, a la gloria de Dios y al avance de su causa. El resultado terminó en el propio honor y bienestar de Daniel, cuando se retoma cómo se atraerían todos los ojos hacia él, qué influencia se iba a atribuir a su personaje, qué peso para su consejo y su dirección y su administración, su gobierno allá en Babilonia. Daniel es restaurado. Su soberano lo promueve a una estación más alta. Darío lo subió de rango. ¿Y quién no haría hecho lo mismo que hizo Darío? Daniel era una persona que había comprobado la verdad y la tenía y no la iba a vender. Independientemente de lo que sufrieran, se resolvió tener una conciencia sin ofensa. ¿Pero qué pasó? El clavo fijo Dios atravesó de Daniel en la conciencia del rey Darío. Ese clavo fijo alcanzó a penetrar la conciencia. Así fue fijado el clavo en la conciencia del rey Darío. Y vea esta palabra, esta frase tan bonita que me parece. De pronto allá en la conciencia, en el pensamiento del rey Darío: de estos hombres puedo depender, los valoro más que todos mis tesoros. Hermano, cuando un cristiano es así, es valiosísimo para la sociedad, es valiosísimo para las empresas. Un cristiano así es muy valiosísimo, sobre todo a la iglesia. Un cristiano que es un clavo en un lugar seguro, donde se pueden colgar las cosas, con los que se puede poner y clavar inclusive las chapas, los cerrojos de las puertas del palacio y de las puertas de una ciudad. Oh, que tu vida, mi hermano, mi hermana, sea un clavo fijo. Alabanzas a Jesús. Y de verdad que les deseo muchas bendiciones. Y nuestro próximo tema va a ser los clavos del Calvario. Vamos, hermanos, en esta hora a honrar y a glorificar a nuestro Dios. Glorifica a Dios en tu vida. Dale la gloria a Dios. Alaba al Señor. Y dile al Señor que te tome tu vida, que te haga una persona firme. Así, hermano, vea, Daniel fue un ejemplo perfecto para nosotros. Que podamos mantenernos tan firmes que nada nos mueva. Que lo único que nos importe es nuestro Dios. Y que las cosas que son contra Dios, nosotros no las valoramos, porque valoramos todo lo que es contra Dios, y nada de lo que vaya en contra de Dios le tenemos miedo, porque nosotros le tememos es al Dios Todopoderoso, quien es digno de todo honor, de toda honra, de toda gloria. Aleluya, alabanzas a Jesús.